el año 1951. Ahora estoy en el fin de la carrera y por lo tanto puedo dar cuenta de muchas cosas, del amor, de una vivencia de amor y también el servicio de la oración, porque la oración es algo decisivo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera.
Hechos de los Apóstoles 4:1-20, Pedro y Juan, como apóstoles, estaban en serios problemas, en medio de gente muy molesta por lo que hablaban ellos y habían hecho. La gente se había molestado, eso dice el tema, porque habían sanado a un enfermo en nombre de Jesucristo. Qué raro, ¿verdad? Oigan, la gente se molestó porque sanaron a un enfermo. Ojalá que hubiera muchos así. Sanaron a un enfermo en nombre de Jesucristo. Más bien ese era el problema, que lo habían hecho en nombre de Jesucristo y como no querían que se hablara de Jesucristo, ese fue el punto, no tanto que hubieran sanado a un enfermo. Jesucristo el Nazareno que Dios había resucitado. También el tema de la resurrección de Jesús era un tema muy difícil, controvertido. La molestia llegó al grado de apresarlos, de tomarlos presos, custodiarlos e interrogarlos para ver si los podían encarcelar definitivamente. ¿Por qué? No tanto por el milagro, como que el milagro fue la gota que derramó el vaso. El problema era que les habían prohibido hablar de Jesucristo. Y ellos que dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Si el problema era porque los querían callar, pues creo que no estaban dispuestos a callarse, ¿verdad? Así es el misionero. Pero como era evidente el milagro que habían hecho ante el pueblo, no podrían detenerlos. Los amenazaron y les prohibieron que siguieran hablando de Jesús, que ni siquiera lo mencionaran. El problema era que hablaban de Jesús. Y como Jesús había sido también ya crucificado, había la controversia, ¿quiénes lo mandaron crucificar? ¿Por qué? Como que aquella situación se estaba tornando pues tensa ya de por sí, y ahora los apóstoles están sufriendo esa situación por haber sanado a un enfermo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Los quieren tomar presos y los quieren dejar ya allí definitivamente. Ese fue su delito. Qué raro, ¿verdad? Vamos adelante. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió justamente esto que dice el lema: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, no se nos puede, ahora que se maneja tanto la cuestión de la libertad de expresión, ¿verdad? Imagínense, a los apóstoles los quieren callar. ¿Pero por qué los quieren callar? Pues porque no les conviene que hablen de Jesús, que le hagan fama, que lo den a conocer, que curen en su nombre. Por eso los quieren callar. Todavía el apóstol Juan agrega: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos. Eso está en otra cita, dice Primera de Juan 1:1. Entonces no podemos callar. Aparte es algo bueno, ¿verdad? Pero no era visto así. No era visto como algo bueno, como algo favorable, sino negativo. No sé si con cierto tinte político. No deben de hablar de Jesús, porque Jesús fue condenado, entonces tiene que apagarse eso, ¿verdad? Y los apóstoles dicen, no estamos dispuestos. La raíz, la causa de nuestro gozo. Vamos a ver pues esa situación. ¿Cuál es el origen de nuestra alegría? En la vocación, la raíz, la causa de nuestro gozo, de nuestra alegría, está en la confianza en los momentos claros como oscuros. Es decir, la raíz principal es la vocación, porque ellos fueron llamados por Jesús para darlo a conocer. Y entonces no pueden ellos callar justamente lo que han visto, porque Jesús los llamó, Dios los llamó para eso. Esa es la raíz de nuestro gozo. Es el llamado de Jesucristo nuestro Señor, que destaca, vamos a ver de aquí para adelante, 5 aspectos fundamentales de la vocación. ¿Cuáles son esos 5 aspectos fundamentales de la vocación? El encuentro con Dios, número 1.
Número 2, la conversión. Número 3, la formación y el discipulado. Número 4, la comunión. Y número 5, la misión. Miren, estos 5 aspectos fundamentales de la vocación los voy a ir desarrollando poco a poco, pero son más o menos el camino, el itinerario que se sigue en la cuestión de la vocación, específicamente en la cuestión misionera, pues con mucha mayor razón, ¿sí? Entonces vamos pues a ver estos 5 aspectos. El primero de ellos, el encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Al participar, dice la licenciada, en un encuentro de espiritualidad ante una vigilia de adoración al Santísimo, le decía a Jesús que no me gustaba lo que veía en ese grupo. Qué curioso cuando pasan esas cosas. Que yo quería ser su misionera, y entonces escuché su voz que me dijo: ven y sígueme, ¿me buscas a mí o mi entorno? Bueno, ¿cuántas veces no pasa eso, verdad? En los grupos estamos trabajando, colaborando, participando, y pues hay cosas que son incómodas, como que no agradan, que no son favorables, o al menos uno así lo ve. Bueno, pues así le pasó a la licenciada. ¿Cuál fue su encuentro con Dios? Este encuentro, dice, me hizo comprender que no era yo quien tomaba la iniciativa de buscarlo, aunque a veces uno piensa eso, ¿verdad? Yo soy llamado por Dios. No era yo quien tomaba la iniciativa de buscarlo, de seguirlo, mucho menos de amarlo, sino que Él me buscaba apasionadamente. Me amó primero hasta el extremo de dar su vida en la cruz y me invitaba a caminar con Él para la misión. Este encuentro, pues, que marca para esta persona que nos comparte su llamado, creo que nos deja varias cosas para nuestra reflexión. ¿Quién es el que llama? Dios, Jesús. ¿Quién es el que responde? Nosotros, el llamado, ¿verdad? ¿Y cómo es que responde? Pues a veces con temor, con nervios, con miedo, con indecisión. Bueno, pero a ese llamado, ¿podrá luego la persona arrepentirse y decirle: oye, siempre parece que no, mejor en otra cosa? No debería, ¿verdad? Si es un llamado, si es la vocación realmente que siente la persona, pues habría de seguirlo. Y esto aplica para todos los llamados, ¿sí? El llamado a la vida, a ser cristiano, a ser hijo de Dios por los sacramentos. Y luego ya las vocaciones específicas o los estados de vida. En los estados de vida, pues a lo mejor si en una profesión puede cambiar la persona, ir subiendo quizás compromisos de responsabilidades. Pero bueno, vamos adelante. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II describe el encuentro como un encuentro de 2 espíritus. Dice, el espíritu humano y el espíritu de Dios, de acuerdo con 1 Corintios 2:11. Solo así seremos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo con ese encuentro. Fíjense que cuando no se da ese encuentro de esos 2 espíritus que dice el Papa San Juan Pablo II, es cuando la persona no está a gusto, que no encuentra su vocación, porque falta eso, falla justamente el encuentro, dice, con esos dos espíritus para comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Cristo. 1 Corintios 2:11 y luego Efesios 3:18. Viviendo este encuentro no podemos callar. Así les pasó a los apóstoles. Y así nos pasa cuando encontramos la vocación a la que Dios nos llama.
Si yo me siento llamado a algo por Dios, pues a eso voy a responder, ¿verdad? Porque conozco la anchura, la longitud, la profundidad, la grandeza de ese llamado que Dios me ha hecho. Dice, no podemos dejar de hablar de Jesucristo, quienes creemos en Él, y hablar bien, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí el primer punto. Vamos al segundo, que dijimos es la conversión. El primero es el encuentro. Vamos ahora a la conversión. Después del encuentro con Dios, lógicamente tiene que venir esa conversión. Miren, ahí está la imagen de San Pablo. San Pablo tuvo ese encuentro, medio trabajoso, ¿verdad? Porque lo tumbó del caballo, pero a raíz de eso Pablo se convierte y llega a ser el gran apóstol misionero, ¿verdad? El apóstol de los gentiles. Llega a ser el gran misionero. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca, dice Mateo 4:17. Después del encuentro con Dios viene la conversión. La conversión implica no solo dejar a mi familia, trabajo y comodidad, sino dejar mi forma de pensar y vivir por la de Él. De veras, en un encuentro así de compromiso grande, se tiene que dejar todo para seguirlo a Él, hacer lo que Él diga, lo que Él espera y pide y solicita de mí, ¿sí? A tomar muy en serio su relación de amigo, hermano con mi Señor, dejar el pecado y sus seducciones, tomar el estilo de vida para decir, mi ser es Cristo y mi amor su cruz. Eso lo hace quien logra convertirse, quien logra vivir ese encuentro, esa conversión, ese llamado, ese cambio, ¿sí? Ello es un camino hasta la eternidad. A ver, ¿cómo? Es un camino hasta la eternidad, sí, porque si encuentra su vocación a la que Dios le llama, es para siempre, ¿verdad? Hasta la eternidad, pero es necesario para ir también a la misión, para desarrollar aquí en el mundo nuestra vida, nuestras actividades y nuestro llamado. Es necesario pasar por el discipulado con el maestro. Hubo el encuentro, hubo la conversión, hay que prepararse. Hay que prepararse para vivir ese llamado y se prepara uno con el discipulado, con el maestro en la escuela de su iglesia, de la de Jesús, de la de Él, ¿verdad? Y en la práctica en el mundo, es decir, dar razón de la fe. En nuestro ambiente, en nuestro ámbito religioso, pues obviamente estamos hablando del encuentro con Jesús, pero también tenemos que verlo en relación con el mundo. Para vivir mi vocación, pues tengo que buscar la manera de cómo enfrentar las situaciones, los retos que el mundo me presenta. Un misionero se tiene que encontrar con muchas cosas, quizá obstáculos, quizá retos y cosas difíciles, pues a ver cómo le hace, ¿verdad?, para enfrentar todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que dar razón de nuestra fe. Imagínense que llega el misionero por allá con gente que ni siquiera ha escuchado el mensaje. Le dicen, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué es lo que trae? ¿A qué viene? ¿Qué busca? Y él tiene que llegar con esa alegría, con esa confianza que le da nuestro Señor, que lo llama. Le dice, vengo a anunciarles la buena nueva, vengo a anunciarles la salvación. Pero tienen que estar convencidos, ¿verdad?, de lo que va a anunciar. Si no, no le creen. O lo escucharán y le dirán como a San Pablo, en otra ocasión te escuchamos. Sin ese discipulado no se puede ser misionero. Tenemos que ser misioneros, tenemos que ser primero discípulos, prepararnos en la escuela del Señor para después poder llevar adelante el mensaje a los demás. ¿Sí? Sin ese discipulado no se puede ser misionero. Se necesita preparación. ¿Qué tipo de preparación? Pues la que se requiera, ¿verdad? ¿Cuántos misioneros que tienen que ir a otro lado pues tienen que aprender el idioma, conocer la cultura, saber el entorno quizá político
los retos a los que van a enfrentarse, prepararse y llevar lo necesario. Dice el Evangelio que no lleven 2 túnicas, ni 2, ¿qué más? Ni monedas, ni sabe cuánto, ¿verdad? Bueno, pues también con esa disponibilidad, entendiendo que se deja todo, pero igual tiene que ir preparado, ¿sí? Hasta ahí el segundo momento. Vamos ahora al tercero, la formación y el discipulado. La formación y el discipulado, el misionero ha de prepararse con una especial formación espiritual, moral, para un desempeño tan elevado. No es nada más que ahorita yo me voy con los misioneros y ya que me digan ellos qué voy a hacer. No, tiene que prepararse espiritualmente, tiene que estar sano espiritual y físicamente, saludable, ver qué es lo que espera, tiene que participar primero del discipulado para luego lanzarse a ser misionero, ¿sí? Entonces, bueno, pues una misión que ocupa de esa preparación. Debe ser capaz de iniciativas constantes para continuar los trabajos hasta el fin. Tiene que tener iniciativas, tiene que tener facilidad para alguna cosa, tiene que estar bien dispuesto a lo que va, ¿sí? Para continuar hasta el fin, si no a lo mejor a medio camino se nos desanima, ¿verdad? Si quieres regresar, pasa con algunos que inician la misión y como que no era por aquí, no me siento bien, siento que no es mi camino y que, pues ni modo, se equivocó. Y si se equivocó, pues tiene que corregir, a veces con mucho sufrimiento para él y para los suyos, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso es que se tiene que preparar para continuar hasta el fin, perseverante en las dificultades, paciente y fuerte en sobrellevar la soledad. Imagínense ustedes, tiene que ser todo eso. Y el cansancio y el trabajo infructuoso, si está medio así como que no muy decidido, pues eso lo va a desanimar más, ¿verdad? Eso va a hacer que quiera regresarse más rápidamente o cambiar de rumbo, hacer otra cosa o desviarse, hacer otra cosa distinta de lo que el Señor le llamó. Entonces, para ser misioneros tenemos que estar bien definidos, bien decididos, bien precisos en lo que tenemos que hacer, en lo que el Señor nos llama. Y para eso, pues la preparación espiritual, humana, moral, intelectual, personal, física, emocional, todo lo que se pueda, ¿verdad? Para dar mejor frutos, ¿sí? Ejercítese, dice, cultívese y nútrase cuidadosamente de vida espiritual, lleno de fe viva y de esperanza firme. Tiene que ir bien decidido, ¿verdad? Bien armado. El misionero sea persona, pues, hombre y mujer dicen ahora, ¿verdad? Sea hombre de oración, aparte de la acción. ¿Qué pasa si no es hombre de oración? Pues lo desaniman los problemas y demás. Tiene que tener su espiritualidad bien firme, definida, sólida, su fe, porque se va a encontrar con retos, ¿verdad? Con cosas que lo pueden tambalear. Y para eso pues tiene que tener su vida espiritual y su oración especialmente bien definida. Inflámese en el espíritu de fortaleza, de amor y de templanza. Pues hay muchos aspectos, ¿verdad? Y virtudes o cualidades que tiene que trabajar para mejor llevar la misión, ¿sí? Aprenda a contentarse con lo que tiene. ¿A qué se le suena eso, verdad? Que el Evangelio nos dice eso, ¿verdad? San Pablo nos dice que me he acostumbrado a tener mucho y a no tener nada, ¿verdad? O sea, tiene la capacidad de adaptarse a la abundancia y a la escasez, ¿verdad? A pasar hambre y a comer. Cuando haya que comer, pues hay que comer. Ahora que hay, ¿verdad? Pero cuando no hay, pues también igual, ni modo aguantarse, ¿verdad? Aprenda a contentarse con lo que tiene. Lleve en sí mismo, con espíritu de sacrificio,
la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús obre en aquellos a los que es enviado. Primero tiene que Él vivir ese encuentro, ya dijimos, tener bien claro en su mente y en su corazón que quien le llama y a quien va a anunciar es a Jesús y su mensaje. No a Él mismo, ¿verdad? No a sí mismo. Vengo yo bien valiente porque soy misionero. Qué bueno que venga muy valiente y que es misionero y todo, pero el mensaje que va a llevar es el de Jesús, es a la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a hacer un intermedio de un canto para que nos alentemos y vayan llegando estas ideas hasta nuestra mente y nuestro corazón y que realmente seamos misioneros alegres, valientes. Bien, bien, bien. Adelante, si gustan ponerse de pie, vamos a hacer un canto intermedio. Eres mi Señor, fuera de ti. Tú eres mi Señor, aparte de mi herencia. Mi Señor, fuera de ti. Tú eres mi Señor, la parte de mi herencia. Siéntense, por favor, vamos a continuar. Muchas gracias. El documento del Concilio Vaticano II, que es Ad-Gentes, A-G, Ad-Gentes 26, nos habla precisamente de la formación doctrinal y apostólica de los misioneros. La formación, preparación, ¿sí? Los que hayan de ser enviados a los diversos pueblos, dice, como buenos ministros de Jesucristo, estén nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Qué bonito, fíjense, nos dice. Estén nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que tomarán ante todo de la Sagrada Escritura. Ahí es donde encontramos esas palabras de fe
y buena doctrina en la Sagrada Escritura, dice, estudiando a fondo el misterio de Cristo. Para poderlo anunciar, dar a conocer, pues hay que conocerlo nosotros primero, ¿verdad? Entonces, estudiando a fondo el misterio de Cristo, cuyos heraldos y testigos han de ser. Qué bonito. Por lo cual, todos los misioneros, cada uno según su condición, han de prepararse y formarse para que no se vean incapaces ante las exigencias de su labor futura. A ver, entonces, como que está hablando pues a los que van a otros lugares difíciles y todo, pero ¿cómo podríamos aplicar nosotros eso si queremos ser misioneros aquí, en Fresnillo, en cada parroquia, en los grupos, en la familia, en las comunidades, en los ambientes? Hay que prepararnos también para eso. No podemos solo quedarnos con que, bueno, pues los que vayan a África, sí, que se preparen y que vean todo eso que dice allí. Los que vayan allá, por allá, a las tierras inhóspitas de misión y que se van a encontrar con cuestiones. No, también aplica para nosotros. Para quienes queremos ser misioneros aquí en el entorno, precisamente, pues hay que conocer a ese Jesús que queremos anunciar. ¿Sí? Entonces, bueno, qué bonito dice ahí que se nutran con las palabras de la Sagrada Escritura. Vamos adelante. El documento de Aparecida dice en el número 280, nos habla de un proceso de formación en las dimensiones de nuestro ser. Dice este documento de Aparecida cómo nos tenemos que preparar también pues para las diferentes dimensiones de nuestro ser, como lo que dije hace un rato, en el aspecto emocional, en el aspecto anímico. Imagínense ustedes un misionero que se deprime. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. O un misionero que se cansa demasiado y que se pone de malas cuando ya no puede caminar o no puede anunciar el evangelio, el mensaje. Pues tampoco, ¿verdad? Tiene que estar emocionalmente sano, fuerte, saludable. Eso lo encuentra en la oración y en la palabra de Dios, en el conocimiento del Señor. ¿Sí? Vamos a ver las dimensiones, algunas de las dimensiones que nos dice allí, comenzando por la dimensión humana. Formarnos como discípulos misioneros para asumir nuestra propia historia, sanarla en orden de ser capaces de vivir como cristianos en un mundo plural con equilibrio, fortaleza, libertad, desarrollar mi personalidad que madure abierta al misterio de Dios. Esto que se habla aquí en la formación o en la dimensión humana no solamente abarca eso que dice allí, esto es una idea, pero imagínense ustedes qué aspectos de la dimensión humana tenemos que desarrollar para X trabajo o encomienda o misión o tarea. Eso, formarnos como discípulos misioneros, asumir nuestra propia historia, sanarla en orden a ser capaces de vivir como cristianos en un mundo plural con equilibrio, no perder los pies, no perder el suelo, con fortaleza, con libertad, desarrollar mi personalidad que madure abierto al misterio de Dios. Vamos ahora a la dimensión espiritual. Dijo muy poquito de la humana, se podrían decir muchas más cosas, pero así con 2, 3 ideas. Vamos ahora a la espiritual. Se funda en esta experiencia de amor de Dios, en dejarse conducir por el Espíritu Santo, para que Cristo misionero sea formado en nuestra vida y descubrir en Él nuestros carismas para ponerlos al servicio de los demás. Bien, esta dimensión espiritual nos lleva a ser tomados de la mano de la Virgen María para vivir los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos
de Jesús, nuestro Maestro. Bueno, pues igual, las ideas que nos señala aquí en el aspecto, la dimensión espiritual. Podríamos decir algunas otras, en la cuestión espiritual, la práctica de la oración, de las virtudes, de la caridad, de conocer la palabra de Dios, de conocer también en términos generales los sacramentos, lo necesario, en fin. Pues es muy amplio todo eso, ¿verdad? Pero imagínense ustedes la capacidad o la práctica de la oración. Eso es mucho de la oración. Alguien que hace oración y que puede compartirla con los demás. O que se ejercita pues en el conocimiento de la palabra de Dios para explicarla a otros, para transmitirla. Tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que ponerse a leer. Entonces, bueno, y luego de la mano de la Santísima Virgen María, dice, para que ella acompañe y junto con ella vivir los misterios del rosario, dice ahí, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, todos, ¿verdad? Los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, algo de la dimensión espiritual. Vamos a otra dimensión, la intelectual. Pareciera que las otras, ¿verdad? La humana y la espiritual como que cubrieran todo. Pues no, vamos a ver esta otra, la dimensión intelectual. Encuentro con la palabra, uno logra entender un poquito cuando lee al profeta Jeremías 15:16. Jeremías 15:16, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. ¿Qué palabras del profeta, qué palabras han impactado en mi corazón? ¿Qué palabras han llegado hasta mi mente? La mente, el cultivo de la inteligencia, la dimensión intelectual, la inteligencia, para dar a conocer el mensaje. Para la misión son necesarios los estudios bíblicos, teológicos, misionológicos, para poder conocer la realidad donde estamos, para discernir, anunciar, dialogar, tener un juicio crítico y de fidelidad para ser misioneros del mundo en el corazón de la iglesia misionera y misioneros de la iglesia en el corazón del mundo. Esa está buena esa frase, ¿verdad? Ser misioneros del mundo en el corazón de la iglesia misionera y ser misioneros de la iglesia en el corazón del mundo. Ahí está la relación, ¿verdad? Entonces un misionero no es alguien que se encierra, alguien que se esconde, alguien que le da pena hablar, manifestar o defender su fe. Un misionero vive en el mundo y da a conocer lo que lleva en su corazón, en su mente, ¿verdad? Por eso pues hay que desarrollar, trabajar la dimensión intelectual, estudiar, prepararse, llenarse pues de las palabras, dice ahí el profeta, llenarse de las palabras que va luego a compartir con los demás. Vamos ahora a la dimensión pastoral misionera, dimensión pastoral misionera. Es formarnos, tener un camino de alegría, esperanza en el corazón que nos mueve a anunciar a tiempo y a destiempo: el celo por tu casa, Señor, me consume. Esa formación de pastoral misionera nos permite conocer las obras misionales, la obra misional. Cómo ser misioneros desde niños en la infancia y adolescencia misionera, cómo ser misioneros de jóvenes en la Liga Misional Juvenil, cómo ser misioneros desde el dolor en la Unión de Enfermos Misioneros. Esta dimensión nos lleva a fomentar las vocaciones del clero nativo. En una palabra, conocer las OMPE, obras misioneras pontificio episcopales, es decir, impulsar la misión hacia las gentes, eso quiere decir adyentes, hacia las gentes, hacia el mundo, ¿verdad?
El documento del Concilio Vaticano II lleva ese nombre, ad gentes, la misión hacia las gentes, ¿verdad? Vamos adelante. Esta dimensión nos habilita para hacer proyectos, pero también para realizar los sueños misioneros en forma cristiana atrayente. Hace un ratito que hablaba del misionero que se deprime, pues pobrecito, ¿verdad? Entonces por eso hay que estar bien preparados, bien puestos, bien listos para hacer proyectos, realizar los sueños misioneros en forma cristiana atrayente, que sea atractivo para los demás, con intervenciones orgánicos, colaboración fraterna, etcétera, etcétera, etcétera. Ser capaz de trabajar en equipo. Miren, ahí están unos religiosos, parecen misioneros, ¿verdad? Tiene que tener la capacidad de organizarse con ellos. Un misionero no puede ir solo, hay que apoyarse en otros, ¿verdad? Porque se necesita, ¿sí? Entonces, bueno, adelante. Todas estas dimensiones no serían posibles si no existía un acompañamiento humano, espiritual, pastoral, dejarnos guiar por el Espíritu en su iglesia, en el equipo y por los compañeros siempre abiertos a trabajar en el diálogo ecuménico por el bien de los demás. ¿Qué quiere decir diálogo ecuménico? Saber dialogar con los que creen en Dios, con los que no creen en Dios, con los que creen en Cristo, con los que no creen en Cristo. ¿Se acuerdan de la oración de Semana Santa? Pedir por los judíos, por los ateos, por los cristianos, por los no cristianos, por los no creyentes, por los gobernantes, etcétera. Ecuménicos quiere decir una misma casa. Los que vivimos en una misma casa, no solamente física, sino la eclesial, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas dimensiones pues nos tienen que ir llevando como iglesia, como familia de creyentes misioneros. Adelante. Vamos ahora a la cuarto aspecto de la comunión, el aspecto de la comunión. Adelante. El documento de Aparecida tiene todo el capítulo 5 que habla de la comunión. Jesús elige a 12 para vivir en comunión con Él, Marcos 3:14. Para favorecer la comunión y evaluar la misión, Jesús les dice, vengan ustedes solos a un lugar solitario para descansar un poco. Marcos 6:31, para explicarles el misterio del reino. Marcos 4:11. Jesús prepara a los apóstoles para la misión y los hace estar cerca de con Él, que lo escuchen a Él. Comparte con ellos cosas muy cercanas, muy personales, muy propias de Jesús. Les fortalece con su cercanía, con sus palabras, con su aprecio. Entonces, bueno, el misionero tiene que estar cerca de Jesús para poderlo dar a conocer a los demás, escuchar del Maestro para llevar el mensaje de Él. ¿Sí? Adelante. Al parecer, el encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarle al corazón, dice el profeta Oseas 2:14, que le hablaré al corazón. Así les habla Jesús a los discípulos, les habla al corazón. Vivir en comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, fuente y modelo del misterio de la comunión y modelo de toda comunidad cristiana, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están íntimamente unidos, que forman un solo Dios, así los creyentes hemos de estar unidos a Él, unidos a Dios, unidos a Jesús, unidos entre nosotros como iglesia, como hermanos, como misioneros. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo Jesús lleva a cabo la misión? Pues de la mano del Padre, ¿verdad? En íntima unión con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Es que Jesús lleva a cabo la misión. Juan 17:21, que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Lo logra Jesús?
Sí. En términos generales, mucha gente, los que creemos en Jesús, creemos que viene de con el Padre, que Él y el Padre son uno, que están unidos, que forman un solo Dios. Habría sido un fracaso si Jesús se presentara Él solo y no nos hablara del Padre, ¿verdad? Oye, ¿y usted de dónde llegó? Pues acá de Nazaret. Bueno, pero ¿y quién lo mandó o qué? No, yo vengo de con el Padre. El Padre y yo somos uno. Él está en mí y yo estoy en Él. El que me ve a mí, ve al Padre. Ya con eso, ¿verdad? Que le decía a Felipe, pues llévanos con Él, pues ¿para qué nos batallamos tanto? Si nos llevas ya con el Padre, ya nosotros ya le hicimos, ya estamos con Él. No, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre, que no te he dicho tantas veces. Adelante. Comunión en tu parroquia y en tu diócesis, tener un apostolado, misiones, ministerios o actividad en tu parroquia, conocerla, es el lugar donde recibes los sacramentos, la comunión cada domingo, acercarnos a la parroquia, trabajar allí, las cosas cambian, ya no es solo el sentir bonito, sino tomar conciencia que somos enviados en nombre de Jesús, en todos esos ambientes, la parroquia, en el grupo, en la diócesis, en el decanato, en la comunidad, en el templo, en la capilla, etcétera. En todos esos lugares tenemos que estar en comunión con Dios y con los demás. No es solamente, dice, sentir bonito, sino tomar conciencia de que somos enviados en nombre de Jesús. A la misión vamos también en nombre de su iglesia misionera. Jesús te espera allí. No puede ser un misionero que esté fuera de la iglesia. Necesariamente el misionero es parte de la iglesia. Así como los ermitaños o los religiosos, por ejemplo, de clausura, religiosos o religiosas de clausura, forman parte de la iglesia. Un ermitaño que vive por allá solo en el desierto es parte de la iglesia y vive su soledad como iglesia. ¿Sí? Vamos ahora a la cuestión de la misión. Ya vamos a acabar. Ahí va. El Papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, nos da las claves importantes para ser enviados con sabor a evangelio, la fraternidad y la amistad social. Y vaya que está difícil esa, ¿no? La fraternidad hacia todos, ¿verdad? Fíjense cómo el Papa también ha estado hablando de la fraternidad universal y no es masón, ¿verdad? La fraternidad y la amistad social. Eso dice en esta carta encíclica, todos hermanos, todos hermanos. Aún y con los no creyentes, yo le agregaría eso. El misionero tiene que ir a buscar no solamente a los creyentes, eso sería como que muy fácil, ¿no? Tiene que ir a los que no creen lo mismo que nosotros para tratar de convencerlos y decirles por qué yo creo en eso. Porque yo no he quedado defraudado, porque yo creo en Dios, porque a mí Dios me protege y me cuida y me ayuda y porque tengo un mensaje que recibí de Él y lo quiero compartir con ustedes. Fraternidad y amistad social. Del Padre Creador, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Marcos 16:15, el final del Evangelio de Marcos, cuando Jesús envía a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he mostrado. Los manda, es el envío. ¿Sí? Vamos adelante. El contemplativo se mueve siempre a hacer la caridad. Contemplativo, el que escucha al maestro, eso lo lleva a vivir la caridad. Y a veces no necesita decir muchas cosas, con que haga lo que cree. Con eso es una misión, pero muy importante. Dice, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Igual también el final del Evangelio de San Mateo, Mateo 28:18. Id y haced discípulos a todas las gentes. Es el envío de Jesús a ser misioneros. Vamos a ver ahora el mandato misionero del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos envía. Predicar en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones. Lucas
24, 46. El Espíritu Santo que acompaña a la iglesia, que acompaña a los misioneros, que los fortalece, que les ilumina, que les da la guía para llevar ese mensaje a todos. Entonces, bueno, el mandato misionero es eso, de Dios Espíritu Santo, es el misionero también. Vamos a hacer ahora una reflexión, vamos a ver qué tanto de veras hemos nosotros avanzado en lo personal, en lo espiritual, en lo familiar, en lo humano. Y les invito a que, así en unos instantes, cada quien trate de responder estas preguntas. Primera, ¿cuál es el encuentro con Dios más importante de tu vida? A ver, piénsele, ¿quién? Piense para sus adentros. ¿Cuál es el encuentro con Dios más importante de tu vida? A lo mejor son varios, ¿verdad? Cada quien podría decir, no, pues yo cuando me casé, o cuando viví mi retiro de tal grupo, ¿verdad? O cuando, no sé, hice tal misión, ¿verdad? ¿Cuál es el encuentro con Dios más importante de tu vida? ¿Y eso te ha llevado a ser misionero? ¿Lo has compartido con los demás? ¿Lo has platicado? ¿Lo has vivido? ¿Lo has llevado en tu corazón siempre? ¿Cuál es el encuentro con Dios más importante de tu vida? 2, ¿te gustaría ser discípulo misionero? A lo mejor la pregunta es ¿cómo, verdad? Sí, ¿cómo no? Sí, me gustaría ser discípulo misionero. ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que va relacionada con la anterior. ¿Cómo ser discípulo misionero? Pues escuchando al maestro, estando convencido de la misión que Él me da, que Él me encomienda. ¿Te gustaría ser discípulo misionero? Discípulo, escuchar al maestro y compartir lo que has recibido de Él. Con tu familia, con tus vecinos, con las personas con las que tratas ordinariamente. Allí puedes ser misionero, discípulo misionero. 3, desde tu historia, ¿cómo cumples el mandato misionero? Id y predicar. Id y anunciar a todas las gentes lo que nos dijeron hace rato los dos evangelistas, Lucas y Mateo, Marcos y Mateo. Desde tu historia, ¿cómo cumples ese mandato misionero? Yendo a la parroquia, al grupo, a la tienda, a la escuela, al trabajo, con los vecinos, con los amigos. ¿Cómo cumples ese mandato de ser misionero? Hay que buscarle, ¿verdad? Si no se ha hecho, si falta todavía algo por hacer allí, pues hay que hacerlo. ¿Cómo cumplir ese mandato misionero en mi propia vida, en mi entorno, en mis actividades, en mis cosas de cada día? Bien, vamos adelante. Vamos a hacer, a ver si logran junto conmigo ir leyendo. Vamos a rezar la oración, vamos a terminar, ya es lo último esto. Oración a María, Reina de las Misiones. Vamos a leer todos la oración. Les invito, si gustan, como puedan, si pueden de pie o de rodillas o sentados. El chiste es que llegue hasta acá la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. María, Reina de las Misiones, soberana del mundo entero. Virgen, cámbiale. Hay que cambiar. Están sumidos en la impiedad e idolatría y gimen y lloran, envueltos en las garras de la cultura de la muerte. Mira cómo sus almas sufren por no conocer al Dios verdadero. Madre mía, no conocen a Jesús, tu Hijo divino. No saben
que por salvarlos derramó toda su sangre redentora. ¿No saben que por mejor esperarlos, sigue allí clavado, extendidos sus brazos divinos, abierto el costado y sangrando el corazón, mientras les dice: vengan a mí, corazón, ven todos. Reina y Madre mía, intercede por ellos ante tu divino Hijo y alcanza con tu inmenso poder que la luz del Evangelio se derrame por el mundo entero, que no haya religión, ni pueblo, ni hogar, ni siquiera un corazón que no adore a Cristo, fruto bendito de tus purísimas entrañas, y que no le honre como a su Rey y Señor. Mírame, Madre amada, Reina de las misiones, postrado ante tus benditas plantas, y no te olvides también de mí, miserables hoy, y quiero y no tengo otro refugio ni otra ayuda que la tuya. Amén. Hasta ahí llegamos con nuestro tema. Les agradezco mucho su atención. Gracias, Padre. Nos vamos para acá. Sí. Muy bien, pues agradecemos al Padre Cirilo que ha compartido este tema con este segundo día, en este segundo tema. Y bueno, hermanos, pues hay que vivir la misión. Si se fijan, hay que seguirnos formando en las 4 etapas de la formación espiritual, la formación intelectual, humana y pastoral. Bueno, todas esas áreas importantes para nosotros, y pues es como una mesa, ¿verdad? Para que se fundamente todo lo que vamos a compartir. Y bien, Padre, también aquí tú hablabas de misioneros, y fíjate que sí tenemos un misionero aquí, Allentes, ¿verdad? Está recién ordenado. Padre, pásale, vamos a recibir al Padre que se acaba de ordenar hace poquito. Es un paisano, ahorita él se va a presentar, y pues él es un misionero Allentes, ¿verdad? Ahorita se va a presentar y le va a decir dónde ha estado él. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José de Jesús Nieto Castro, originario del Pardillo Tercero, muy cerca de aquí, y hace un poquito más de 8 días, aunque no sé si es un mes o 2 días, pero fui ordenado sacerdote, gracias a Dios, para las misiones. Mi formación ha sido la mayor parte aquí en México, aunque en diferentes estados. Y la última etapa, que fue la teología, estuve en el continente africano, en Kenia, 4 años, y unos meses también en Sudán del Sur, país vecino de Kenia. Entonces, con mucho gusto estoy aquí en mi parroquia, en mi diócesis, y con la alegría de compartir la experiencia de anunciar a Cristo y de ser también portador de un mensaje que indignamente el Señor ha puesto en mi persona, pero que con mucho amor nos envía. Así que aquí estamos con gusto. Primero Dios, el Padre nos va a acompañar en estos días, o al menos él va a tener una intervención especial el viernes, ¿verdad? Él va a cerrar todo lo que es la Semana Misionera. Y bueno, pues para que nos sigan acompañando y pues estemos aquí en esta formación, ¿sí? De esta semana. Ahorita, quien guste quedarse, vamos a tener la hora santa por la misión. A quien guste hacer esta oración ante el Santísimo, pues aquí nos quedamos un momentito. Quien tenga que irse lo puede hacer, pero quien guste quedarse en oración, aquí nos acompaña. Que tenga una bonita tarde. Muchas gracias, padres. Dios les pague por estar aquí, ¿eh? Dios les bendiga. Gracias a todos nuestros hermanos por estar aquí. Dios los cuide.